De acuerdo, entonces en esta ocasión vamos a estar a propósito de la sazón, como se suele decir, de Hanukkah, corresponde, no tanto, la idea no es tanto abundar en lo que se puede ya revisar bastante material respecto de fechas, de historia y todo lo demás, porque además también tenemos varios días como profundizar, como para profundizar en aquello, sino más bien analizar a propósito del estudio que estamos teniendo de Mateo, algunos aspectos. Y dentro de lo que estamos estudiando en Mateo, la anterior semana habíamos visto precisamente el concepto de luz, ¿no? De luz. Y esta fiesta de Hanukkah, una de los nombres con los que se conoce es precisamente como la fiesta de las luces. Y una de las tradiciones que es muy significativa, muy simbólica, es que en esta celebración se suele poner la Hanukkah o una Hanukkah, que es como para esta ocasión, según la tradición judía, o un candelabro, si ustedes quieren, ponerlo encendido hacia una o junto a una ventana que dé a la calle, que se pueda ver de una manera pública, digamos. Y eso como un testimonio precisamente de que ahí hay alguien que observa esto, como ahí hay alguien que observa esto como un testimonio público, digamos. Y se ve muy bonito y es bastante pedagógico incluso, pero más allá de eso, es bueno que nosotros repasemos el tema de esto de ser luz, de la luz del mundo y demás que nos corresponde a nosotros como hijos del Señor. Vale, entonces, si bien de pronto le podemos revisar un ratito despuesito lo que corresponde al Evangelio, que hace referencia a esta celebración, que está en Juan 10, 22 en adelante, si no estoy mal, o 23, podemos repasar en donde nos habíamos quedado la anterior semana respecto de lo que el Señor dijo después de lo que habíamos visto, ¿no? De las razones para ser felices. ¿Se acuerdan que habíamos dicho más o menos así, ¿no? Las razones para ser felices. Y podemos ver en Mateo 5, 14. Yo la petición de adquirir, renovar o aceptar. ¿Sí? En Mateo 5, 14 hasta el 16. ¿Sí? Entonces, de pronto alguien lo tiene por ahí. Mateo 5, 14 al 16. De pronto alguien. Ah, Yo Carmen. lo tengo. Oh, A ver, mi hermana hermana Lorena. Lorchita. Gracias, hermana. Amén. Gracias. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Me dijo Hasta el 14 al 16. 17. Ya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el Shemaim. Vale. Sí. Ok, entonces miren lo que dice. Vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Vosotros sois la luz del mundo. Y vosotros sois, habría que determinar primero vosotros quiénes, ¿vale? Y aquí la pregunta que hay que hacernos es, ¿a quiénes le estaba hablando el Señor en ese momento? A los discípulos. Exactamente, a los discípulos. Y ahora una pregunta, si es que esto, como habíamos visto, ¿se acuerdan? Que todo esta enseñanza recogida, que se llama como, que le suelen decir o conocido como el Sermón del Monte, que más bien debería ser la enseñanza del monte, ¿no? O la teología del monte, fue más bien un encuentro privado entre Yehoshua y sus apóstoles. Entonces, si en ese momento les dijo, ustedes son la luz del mundo, obviamente no se estaba refiriendo exclusivamente a ellos, sino a ellos y ahora pues a toda la iglesia, todos los que han sido los portadores de todas las promesas, ¿se acuerdan como lo habíamos visto? Los que iban a continuar con la obra que el Señor comenzó con los patriarcas y demás, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros también somos la luz del mundo. Y vale la cuestión aquí, digamos, vale la aclaración una cosa. La luz tiene una particularidad física, que es que
no se agota, o sea, ¿qué les digo? O sea, no pierde su continuidad, no sé si me explico, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que cuando dice que vosotros sois la luz del mundo, ¿vale? No significa solamente que en el momento en el que nosotros estamos, somos o nos constituimos como luz del mundo en el lugar en el que estamos, en la época en la que estamos, sino que nosotros somos partícipes de la luz que ya había en el mundo, o sea, de la luz que fue introducida en el mundo, ¿vale? Porque no es que, como, no sé si me estoy haciendo bolas más bien, pero la idea es esta. Cuando el Señor dice también de que nosotros somos la luz del mundo, no es que a partir de ahí hay luz en el mundo, en el sentido de lo que lucha o lo que se antepone a las tinieblas, a la obra del maligno y demás, sino que ahora a nosotros nos corresponde tomar, como se suele decir, la posta o seguir el camino de lo que todos aquellos que estuvieron antes de nosotros también hicieron en función de esa luz del mundo. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir es, en pocas palabras, a nosotros nos toca continuar la obra que Dios ya comenzó con sus siervos en épocas antiguas, ¿vale? Es decir, tan luz del mundo, por cuanto Dios lo escogió, es Abraham, es Abel, como lo somos cada uno de nosotros ahora. Como para que no pensamos, bueno, yo soy la luz del mundo, como que solo a partir de mí o a partir de que viene el Señor, sino que más bien la luz del mundo estuvo en función de que el Señor se reveló a su pueblo, ¿vale? Y nosotros somos, por así decirlo, esa continuación de, ¿vale? Esa continuación de, ¿ok? Y se acuerdan que ese había sido también el tema de la semana pasada, ¿sí? Y dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí viene una cosa. En la antigüedad, rara vez una ciudad como tal se asentaba en un valle. Muy rara vez. Al menos en esa región. Y los poblados que se asentaban, digamos, en valles o en lugares bajos, sin protección, eran más bien como que aldeas o lugares no tan importantes. Pero una de las razones por las que una ciudad, incluso, más bien, se asentaba en una loma, en una altura, en una montaña, entre otras razones no era para que le vean, era también por seguridad, para proveer seguridad a los demás, a sus habitantes incluso, ¿sí? Más allá del que le vean. Porque incluso si ustedes pueden revisar en algún momento, cuando se habla de la arqueología bíblica, se ve que incluso en los lugares donde había llanuras, la gente no dijo, bueno, aquí está bonito para construir, ¿no? Sino que vieron alguna potencial amenaza y lo que hicieron fue hacer lo que se llama un tel, como se dice televisión, pero solo las 3 primeras letras, tel. Y tel es ¿qué se diría? Una pequeña loma artificial hecha por las personas, como una planada, ¿qué se diría? Como una plataforma, si ustedes quieren, ¿no? Una plataforma de tierra, de ladrillo, de todo, que asentaba, sobre lo cual se construía la ciudad y vivía la ciudad. Cuando se asentaban en algún valle, ¿vale? Entonces, ¿por qué hacían esto? ¿Y por qué aquí es tan importante que diga también una ciudad ¿cómo dice? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y eso no solo es por el tema de la visibilidad, ¿vale? No solo por el tema de la visibilidad, que sí, pero lo que quiero decir es que esto, lo que está diciendo es muy profundo y que abarca muchas cosas. Una de ellas, obvio, la visibilidad, es decir, cuando ponemos algo en alto, pues no vamos a pretender que nadie no lo vea, que alguien lo ignore. Va a ser visible. Lo segundo es que cuando una ciudad se ponía en alto, se ponía en alto porque era importante, porque merecía cierto cuidado y porque tenía cierta importancia. Como les decía, las ciudades que no estaban en alto, que no estaban en un tel, o en una lomita, o se construían en una montaña, como Jerusalén, por ejemplo, Jerusalén estaba construido en una montaña, por su precisamente ubicación geográfica y defensas naturales que tiene, o que tenía la ciudad antigua al menos, ¿no es cierto? Pero se le ponía en alto para proteger porque era una cuestión valiosa, era algo valioso, ¿sí? Nunca se dejaba algo valioso así a la intemperie o sin murallas y todo lo demás. Vale, entonces cuando dice que una ciudad en un monte no se puede esconder, lo primero es que nosotros somos de esa ciudad en el monte. Es decir, somos una ciudad importante que cumple una función en este mundo
y que por tal razón vamos a ser visibles ante las demás que no son importantes en este mundo, lo cual va a causar muchos defectos. Si lo vemos por el lado positivo, una ciudad que está asentada en un monte va a causar interés de estar ahí en esa ciudad, porque eso significa seguridad. ¿Vale? Entonces, si es que en un momento, no sé, imagínense ustedes, de pronto nosotros no lo vivimos, pero tal vez algunos de nuestros antepasados, tal vez papás o abuelos, fueron migrantes por ejemplo, en el caso de mis abuelos paternos, ellos fueron migrantes del campo. ¿Y por qué migraban acá? Por la seguridad que provee una ciudad grande, por la seguridad, por las oportunidades. Esa misma es la razón por la que de pronto, ¿se acuerdan ustedes en la crisis económica del 2000, ¿no? Con todo el tema de la dolarización y todo aquello? Muchas familias migraron a otros países. ¿Por qué? Porque es que allá había más seguridad. Entonces, cuando nosotros somos una ciudad asentada en un monte, lo que damos desde eso es una sensación o una idea de seguridad también a los demás que están a nuestro alrededor. ¿Vale? ¿Sí? Una ciudad asentada en un valle no da seguridad. ¿Sí? Tiene que estar asentada en una montaña. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y por todo ello, pues no se puede esconder. Lo que significa también que eventualmente puede estar también, como es importante, puede estar, digamos, humanamente hablando, esas ciudades por lo general, como eran importantes, eran las que primero también se asediaban, pero por aquí no se habla de eso. Lo otro, cuando dice que una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, aparte de tomarlo literalmente, podemos tomarla en el sentido simbólico que las palabras utilizan. Cuando se habla de ciudad, se puede entender como el pueblo que lo habita, no las calles, las paredes, las casas, las edificaciones, sino la gente, ¿sí? La gente que lo habita. Y cuando dice asentada en un monte o las montañas son también utilizadas como símbolo de la doctrina, ¿vale? La doctrina, la enseñanza, la forma de entender algo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice una ciudad que está asentada en una doctrina, ¿no es cierto? No se puede esconder, ¿de acuerdo? Y si lo relacionamos esto con que nosotros estamos asentados, ¿no? o hemos puesto nuestro cimiento, como se dice, en la buena roca, en el Señor, nos vamos a hacer notar. Y de pronto es lo que nosotros hemos podido evidenciar o vivir, digamos, testimoniar en muchos lados en los que nosotros de pronto nos hemos podido desenvolver. En el tema que cuando nos preguntan algo, ¿cierto? Y nosotros decimos, no, es que la palabra dice, o es que aquí mejor se entiende así, mejor asado. En ese sentido, también una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, no se puede pasar por inadvertido, no se puede esconder. ¿De acuerdo? Entonces, miren ustedes. Entonces, cuando dice que somos la luz del mundo, nos está diciendo, ustedes van a causar una sensación, una impresión en la gente, ¿sí? Que les va a hacer reconocibles, les va a ser reconocibles, les va a ser distinguibles, ¿de acuerdo? Porque la luz precisamente tiene una cosa, digamos. Cuando aquí en el versículo 15 dice, ¿no? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud es un tarro, digamos ustedes, un tacho, ¿no? Sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que aquí también está diciendo es que lo que está haciendo es una cuestión muy obvia y muy lógica, que es una estrategia que a veces utilizan los maestros como el Señor para generar o disparar en nosotros lo que se llaman intuiciones, es decir, ideas, que broten las ideas para que no estemos durmiendo. Nos hacen cuestiones como muy obvias para que nos despertemos. Entonces, cuando dice usted, ¿para qué prende una luz? ¿O qué necesito para prender una luz? ¿O qué es necesario para prender una luz? ¿Qué se necesita para prender una luz? Pues que hay oscuridad, ¿no? O sea, no prendo una luz cuando hay luz, porque no gano nada. No sé si ustedes no sé, de pronto a mí de niño me cogía la curiosidad cuando salieron las primeras linternitas que a veces venían en esferos o en alguna cosa, y uno por curiosidad le prendía y le apuntaba al sol. No sé si ustedes han hecho eso. Decía, le estoy haciendo más brillante o alguna cosa, y no se ganaba nada porque es que ya había luz. Porque es que ya había luz. Y si yo prendo una luz, ahora no se habla de velas, una linterna, alguna cosa, en el día no gano nada, no se distingue. Donde se distingue la luz es cuando hay tinieblas, ¿vale? Entonces, cuando aquí dice, ustedes no se prende una luz para taparle, sino para que alumbre a los que están en la casa,
lo que significa es que en esa casa seguramente hay tinieblas, o sea, está oscuro. Vale, entonces imagínense ustedes, si ahorita en estas condiciones creo que esta luz alcanza, ¿no? Pero, por ejemplo, si le apago, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí nada más me alumbra lo de atrás, ¿no? Lo de atrás, las lucecitas. Entonces, en estas condiciones yo diría, no puedo desarrollarme, no puedo ver, no sé qué hay. Por lo tanto, necesito prender una luz. Vale, necesito prender una luz. Pero ya así, con buena luz o con luz del sol, digamos, casi que no viene el sentido, ¿no? Lo que quiero decir en una palabra es, el decir que se prenda una luz implica que hay tinieblas. ¿Sí? Y Carmita. O sea, lo que tú dices es lógico y es real, ¿no? Pero quisiera que veamos un verso de Juan 9, donde Jesús habla de la luz y las tinieblas. A ver cómo le entendemos, la verdad, no sé. Dice que había un ciego de nacimiento y, bueno, no me acuerdo si era de nacimiento. Había un ciego y Jesús hizo lodo más luego y le iba a poner en los ojos y luego vio. Luego él estaba en tinieblas y luego tuvo luz. Entonces ahí Juan 9, 4 y 5 dice así: me es necesario hacer las obras. Y justo este texto de Juan 5 terminaba, ¿se acuerdan la semana pasada? Diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como que, como nosotros alumbramos con las obras que son calos, que son buenas, ¿no? Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. ¿Ya? O sea, aquí es un poco como que alumbremos mientras es el día, porque cuando viene la noche, pues ya no. O sea, pareciera contradictorio a lo que estábamos diciendo, aunque lo otro es verdad y es lógico, solo que no logro comprender, ¿no? ¿Qué es lo que quiso decir? Ahí estaba el ciego, a uno le ponía lodo en los ojos y hizo este comentario: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿Era su presencia en este mundo? La noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ese día quiere decir mientras él estaba aquí. Sí, ¿no? No, parecería que lo que está diciendo es como con lo que se lee antes cuando le preguntan qué pecó este o sus padres. Ajá. Entonces ahí él dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces cuando en este contexto parece que habla de luz, quiero decir, parece que lo habla en el sentido de cuando las cosas se pueden ver, cuando son evidentes. Entonces cuando la gente... Ya. Entonces el mundo estaba en tinieblas, el mundo está enfermo, está en necesidad y él, la luz, ha venido, ¿no? Eso. Ya. Y luego el día, es lo mismo, pero búscale. Sí. Lo que dice es que lo que es necesario es que se manifiesten las obras del Señor. Cuando Él está, se manifiestan las obras del Señor, por eso está de día. Cuando Él no está, no hay las obras del Señor, por eso dice, ahí nadie trabaja. O sea, ahí el día viene a significar la presencia de Él como ser el sol. Uh-huh. Y mientras esté el día, se ven las obras del día. Cuando está la noche, no se ven las obras del día. Y cuando está el día, nuestras luces no hacen nada. Pero cuando ya no esté Él, entre tanto yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero cuando Él no esté, voy a leer Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahora el Juan 5:14. Ahora ustedes son la luz del mundo. Usted, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder.
Ah, pues el 10 hablando de he aquí yo, el Señor, ¿no? Además que también esto le suelen explicar también de una forma un poco más compleja cuando se quieren complicar la vida. Le suelen explicar esto que es una forma dualista de ver la vida. Es decir, que si implica que hay alguien que es la luz del mundo, implica que hay alguien que es la oscuridad del mundo y que nosotros somos la luz. Por lo tanto, es como que se marca una clara distinción entre los que son luz y los que no son luz. Lo cual también, digamos, está ahí medio implícito, ¿no? Lo que está haciendo también es una distinción, porque es que es de nuevo la obra del Génesis, en realidad. Lo que está haciendo aquí es otra vez la obra del Génesis, porque ¿se acuerdan ustedes lo primero que hizo el Señor? Fue distinguir, Manifestó. exacto, introducirse Él, y en función de Él, que era la luz, distinguió, separó, ¿no? Separó lo que era de la luz y lo que era de las tinieblas. Y aquí lo que está diciendo es ahora, ustedes son la luz de este mundo. ¿Vale? Lo que implica está haciendo otra vez una distinción en este mundo, porque es lo que nos tocó vivir a nosotros ahora. Y es muy similar a lo que se ha vivido desde que Dios puso orden en esta creación y lo que en la época en la que vino a vivir el Señor también. Y era una época de caos, de confusión, de que cada cual tenía su opinión, de que cada cual se creía santo, de que cada cual tenía su interpretación y no había alguien que ponga orden. Entonces, cuando el Señor comienza a hacer estas distinciones y de decir a alguien, ustedes son la luz del mundo, significa que antes no había, o sea, no estaba claro quiénes eran. ¿Sí me explico? Antes no estaba claro quiénes eran. No sé, es como que estaba, imagínense ahí todo un caos, una confusión, una cosa incomprensible que no se puede distinguir. Entonces viene el Señor y les dice, ahora ustedes queda claro que ustedes son la luz del mundo, los otros no. Cualquiera que también quiera hacer luz del mundo tendrá que identificarse con lo que ahora ustedes van a hacer, que también es lo que a nosotros nos corresponde. Por eso a veces me he puesto a preguntarme, ¿no? ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si, por ejemplo, el Señor venía para estas épocas? Pues hubiera hecho lo mismo, porque habría tanta confusión, tanto caos, tantas interpretaciones, cada cual con su propia opinión, cada cual con sus propias razones, cada cual pensando que está haciendo bien, con buenas, con malas intenciones y todo, pero a la final es un caos. Entonces, lo primero que haría el Señor es distinguir las cosas y poner en orden. Entonces, si es que había gente que se llamaba la luz del mundo, porque dicho sea de paso, para la época, buena parte de los decenios y dentro de la literatura que ellos desarrollaron, ellos mismos se identificaban como los hijos de la luz. Ellos eran los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas eran los fariseos. Y que al final vendría ¿cómo se llamaba? El Moreat Tzedek, el maestro de justicia, que vendría a reivindicar a los hijos de la luz, o sea, a ellos, a los decenios, y a destruir a los hijos de las tinieblas, que eran los fariseos. Eso escribían ellos y pensaban ellos, ¿no? Y por eso muchos hacen conexiones ahí, pero que no vienen al caso. Pero lo que aquí el Señor está haciendo es, en ese momento de caos, es que para nosotros es una cosa que casi no lo concientizamos. Y que sí es bueno que estemos conscientes a propósito de la fiesta que estamos viviendo ahora, de la celebración. Porque ahora, y a propósito de esto, como bien lo decía Carmita el sábado anterior, es cuando más emociones se mueven. Especialmente a nosotros que hemos salido, entre comillas, del medio cristiano tradicional y que hemos conocido algo de las fiestas y todo lo demás, y sabemos de las bíblicas y demás, y de pronto nos dicen, pero también viene Hanukkah. Entonces, como a veces uno sale de eso y le cogen y una de las primeras cosas que se aprende, no sé si a ustedes les ha pasado, pero una de las primeras cosas que se aprende a distinguir y todo, es que la Navidad como tal no es bíblica y pues no es muy recomendable, o más dicho, no es para nada recomendable celebrarla ni nada por el estilo. Entonces queda por lo general en el sentimiento religioso de uno, queda ese huequito de la Navidad, ¿no? Y como uno ya sabe que Navidad no se celebra, entonces cuando le dicen después, pero viene Hanukkah, entonces lo que a veces se suele pasar es que se llena el hueco de Navidad con Hanukkah. Entonces intentan venderle, y la verdad es así, ¿no? Intentan vendernos, y de pronto nosotros también lo hicimos sin querer, porque
porque así mismo nos fuimos aprendiendo, ¿no? Hicimos el cambio, hicimos el trueque, entonces no celebramos Navidad, pero celebramos Hanukkah. ¿Por qué? Porque es mejor. ¿No? Porque es mejor, y si es así aparece en la Biblia, y aparece en Juan, y el Señor Jesús estuvo en Hanukkah, ¿no? Y entonces como decir, nos tragamos todo el tema, a veces sin distinguir mucho, ¿vale? Y todo esto, ¿por qué? Porque acuérdense que estamos viendo que en el tiempo de Jesús había un caos de todo tipo. Había un caos, había confusión, había un montón de interpretaciones y todo. Y ahora estamos igual. Porque por lo general nosotros solemos decir, ¿no? Y es muy chistoso, o sea, chistoso que sí es muy curioso, llama mucho la atención. Yo digo chistoso, no es que cause risa, sino que a mí me causa me llama mucho la atención. De cómo, por ejemplo, yo escuchaba mucho a mis papás y a los de su generación, ¿no? Que decían, y cuando yo conocí al Señor y salí de la iglesia católica, y parecía que ya estábamos bien, ¿no? Y de pronto después a estas alturas comienzo a escuchar a mucha gente que puede decir, y cuando yo salí del cristianismo, entonces es como que, a ver, ¿qué mismo? No, no sé, salimos del cristianismo, salimos de estas cosas. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó? Pero ¿cómo es eso? ¿Y qué tal si después terminamos saliendo hasta de esto? O sea, como para también ponernos así un poco bastante críticos y que nos asiente el piso, o sea, lo sienta también y nos choquea un poco. Entonces, no es el tema de cambiarnos de denominación, de rótulo, ¿vale? No es el tema, eso es bastante secundario. Lo que hay que estar bien claro desde en qué creemos, es en qué hemos aprendido. La doctrina que predicamos, como dice el autor de Hebreos, nuestra profesión, que nuestra profesión no cambie. No profesión de la labor, de la ocupación, sino de lo que profesamos, la proclamación. Vale, entonces, por ejemplo, a nosotros, bendito Dios, nos calza esta palabra en donde dice nosotros, ahora, nosotros somos la luz del mundo, y nosotros va a ser imposible que no nos distingamos, que no seamos distinguidos. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que en alguna para allá se me ocurrió decir esto y creo que vale la pena traerlo a colación? Que cuando hablamos de la palabra Kadosh, que solemos, que es una de las primeras también palabras que se aprenden, ¿no? La palabra Kadosh. Hermanito, no diga santo, diga Kadosh. Y hermanito, ¿qué significa Kadosh? Santo. Entonces, cuando después decimos, no, es que Kadosh no significa santo, significa distinguido. Entonces parece que descubrimos bastante, ¿no? Pero en realidad, más que ser distinguido, porque en realidad Dios nos hace Kadosh, nos hace Kedoshim, ¿no? Dios nos hace santos, Dios nos hace sus distinguidos, sus apartados, pero eso, aparte de decir yo soy Kadosh o alguna cosa, lo que tiene que ser es que nosotros seamos distinguidos y también eso genera que nosotros seamos distinguibles, ¿vale? Y eso es lo importante, que nosotros seamos distinguibles. Y ahí siempre viene la reflexión a propósito de todo esto, que sí es verdad que todos somos santos, somos distinguidos. Y ahora la pregunta es, ¿y será que somos distinguibles? ¿Será que en donde estamos nos distinguen? O sea, nos parecemos diferentes, o sea, no nos confundimos con el resto. En el trabajo o sea, destacamos, ¿no? Por alguna razón, o sea, porque por tal o cual cosa. Eso es lo que importa. Eso es cuando a eso se refiere cuando dicen ustedes son la luz del mundo. Es decir, a que seamos la diferencia porque este mundo está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas. Y si el Señor es la luz y nosotros somos la luz, es que hemos recibido la luz de Él y la oscuridad por su naturaleza le huye a la luz. ¿Vale? Eso es algo que no se explica mucho hasta la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es que cuando se prende alguna fuente de luz, eso prevalece. Es algo como un poco inexplicable de por qué eso prevalece, o sea, de lo que estaba oscuro, se prende algo y eso, boom, o sea, prevalece. Es una cosa un poco inexplicable, ¿no? Es algo que ¿por qué pasa eso? Bueno, porque es una onda, porque es una partícula, porque no sé qué, no sé cuánto, pero bueno, bueno, eso nos habla mucho a nosotros, que en donde quiera que estemos, seamos de esa luz, que seamos distinguidos, sí, pero también que seamos distinguibles, es decir, que los demás sepan que somos distintos, que marquemos diferencia. Y ahora a propósito de las celebraciones que se vienen, pues también en Navidad, en Año Nuevo y todo lo demás, es cuando es una buena oportunidad para
poner en práctica esto de ser distinguibles, pero ojo siempre con una buena, ¿cómo se dice? Con una buena dosis de prudencia, de no parecer en cambio extremadamente santo, que es a veces a lo que todos en algún momento propendemos o nos inclinamos a decir, no, no, ya no celebro eso porque es del diablo. Alguna cosa así y nos da la apariencia como nosotros ser más santos que los otros, ¿no? Entonces, sin caer en eso, simplemente ser distinguibles, sin darnos más ínfulas de las que deberíamos, como dice el Evangelio, ¿no? Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Así de sencillo, ¿vale? Somos la luz del mundo y eso es una responsabilidad más que un halago. Dicho sea de paso, es una responsabilidad tremenda más que un simple halago, ¿no? Entonces es como, no sé, es como cuando a veces, a mí me sabe llamar siempre la atención, porque por ejemplo en algunas congregaciones cristianas he podido ver que a veces hay mucha disputa por los cargos de liderazgo, ¿no? Por quién es del pastor, por quién es del ujier, por quién es del planito, por qué tal. Y hay mucho como que anhelo de tener esos cargos, ¿no? Ese puesto. Pero dentro de mí digo, o es que en realidad hay un llamado de parte del Señor para que lo hagan, o es que no saben a qué se meten. Porque es que a veces hay casos en donde la gente solo quiere por el título, pero no está consciente de lo que eso significa. No sé, es como, y ha pasado un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros de acá el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo, lo que está diciendo es, no es para rascarles del ego, no es para que se crean los más guapos, es para que tomen conciencia de todo lo que se les viene, de cómo les toca actuar ahora en razón de que ustedes son la luz del mundo. Porque si ustedes son la luz del mundo, ¿no es cierto? Eso significa que van a estar más expuestos, van a estar más visibles que los que no son luz del mundo. ¿Vale? Entonces también para que nos pongamos ahí en, como se suele decir, ¿no? Pies en tierra. Pies en tierra y sepamos que si el Señor nos dice ahora ustedes son la luz del mundo, no nos está dando tanto un elogio como una responsabilidad, como una labor, como una forma de actuar, de manifestarnos ante el mundo, que por ende está en tinieblas. ¿Ok? Y dice, ¿no? Y se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, ¿no? Y alumbra a todos los que están en casa. Y esto es un bonito juego de palabras que se nota más bien en hebreo, ¿no? Porque cuando dice una luz, en la época no había luz eléctrica, obviamente, se refiere a una lumbrera, ¿no? A una lumbrera. Y eso ahí les comparto la pantalla para que lo podamos ver, ¿sí? Entonces, cuando ahí dice así, en hebreo se dice lo que ponen lumbrera es ner, ¿no? Es una luz artificial, digamos, ¿no? ¿Vale? Ner es una luz artificial. Y el conjunto de nerot es el plural. El plural es una menora, ¿vale? Que es lo que traduce en candelabro. ¿Vale? Entonces, miren ustedes. Entonces, esto es un bonito juego de palabras que es en hebreo, ¿no? Que dice, nadie enciende un ner y lo tapa, sino que le ponen la menora. ¿Sí? Y alumbra a todos los que están en casa. Y lo que significa es esto, básicamente. Nadie prende una velita, ¿no? Una velita por ahí. nadie enciende una llamita ahí por ahí, ¿no? Imaginen que esa es una vela bien hecha. Imaginen, ¿no? Una velita. Nadie prende eso y la tapa, sino que más bien la pone en un objeto, por así decirlo, una menorá, ¿no? Un candelabro, si ustedes quieren de uno, o si ustedes quieren de dos o más, ¿vale? ¿Ok? Por así decirlo. Ahí estoy estoy dando cuentas de mis clases de Python. ¿Vale? Entonces, y lo ponen así y eso alumbra. ¿Ok? Entonces, alumbra a todos los que están en la casa. ¿Sí? Y algo más les iba a comentar acerca de esto y se me fue ahorita. Vale. En todo caso, dice, y se pone, si no en la menora. Si no en la menora. ¿Ok? Y se lo pone arriba para que alumbre. ¿Ok? Dice, así alumbre, así brille, ¿no? Brille vuestra luz, dice, delante de los hombres. Y aquí hay dos cosas. Porque miren ustedes, aquí está diciendo que
¿la luz dónde se pone? ¿Dónde se pone? ¿O dónde es prioridad, digamos, que prendamos? ¿O de qué está hablando aquí? Porque aquí está hablando de dos instancias. Cuando dice, ninguno pone esto, sino se prende esta, la menora, para que alumbre dentro de la casa. Entonces aquí hay un proceso implícito, ¿sí? Aquí hay un proceso implícito. Y el primero es que uno primero prende la luz para ver bien, o sea, para alumbrar, digamos, para alumbrar la casa. ¿Vale? Entonces nosotros debemos de encender la luz o ser luz. ¿En dónde primero? En la casa. La casa. Y llama mucho la atención esto porque ustedes de pronto, ¿alguien se acuerda cómo se dice hacia adentro en hebreo? O sea, lo que sería inside en inglés. ¿Alguien se acuerda? B, ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo es? B, o sea, con la bet, Sí, pero la palabra, beto. No, 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 esto es en medio. es en medio, no. Ajá. Dentro. No, recuérdame. ¿Se acuerda cómo era? Cómo dice cuando recubrían el arca, por ejemplo, por afuera y por dentro? ¿Se acuerda cómo decía? A la fatear. Sí, pero la palabra es casa. Es bayit. Ah, Bayit también significa hacia adentro en algunos contextos, como en el caso del arca, que dice, y la recubrirás de oro hacia afuera y hacia la casa, diría, literalmente, o sea, hacia adentro. ¿Vale? Entonces, cuando dice que nadie prende una vela, una luz, la pone en la menor, y sino que se la pone en la menorá y alumbra a los que están en la casa. Entonces, punto uno, si Dios nos ha encendido como luces de Él, como luz de Él, hay que ser luz primerito, ¿en dónde? En la casa. Y esto siempre es bueno recalcarlo, porque por alguna razón siempre se ha tendido o se ha tendido a hacer luz a las naciones, como que al mundo. Y la casa queda descuidada. Y hay muchos testimonios que precisamente hablan de esto, de gente que se preocupó o priorizó, por así decirlo, el ser luz a las naciones, y Dios les usó incluso para hacer muchas cosas hacia afuera, pero la casa estaba bastante descuidada. No había luz en la casa. Incluso se escucha, ¿no? Y se supo de testimonios, por ejemplo, de los hijos, de muchas personas muy conocidas, que decían, claro, es que hacia afuera era un amor, pero resulta que acá adentro nunca pasaba, o cuando estaba acá nunca hacía y todo lo demás. Entonces, no es esa la intención. El primer punto, el primer objetivo a donde nosotros tenemos que ser luz, es ¿hacia dónde? Hacia nuestra la casa. propia casa. Exactamente, hacia la casa. Lo que implica, y más bien, y con ello todo lo que implica. Con ello todo lo que implica ser luz. Es decir, que primerito, en los que más nos conocen, vamos a ser distintos. Vamos a ser distinguibles. Se van a dar cuenta que algo cambió. ¿Sí? Y creo que de eso podemos dar testimonio todos, cuando de pronto vinimos con alguna cosa de que entendí que no ha sido así, sino asado, y todo lo demás. Entonces causa sorpresa, llama la atención y demás, y comenzamos a ser distintos. Vale. Entonces, primerito, alumbrar en la casa. ¿Sí? Alumbrar en la casa. Y después, ¿vale? Y después que se ha alumbrado en la casa, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué dicen? Ah, después brillar delante de la luz de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ah, entonces dice, delante, después dice, así alumbre, dice, ¿no? Así Y brille alumbre su luz. vuestra luz delante de los hombres. Ah, vale, entonces miren cómo ha sido. Primero ha sido de alumbrar dentro de la casa y después a los de afuera. Por si acaso. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, primero, una vez más, siempre esto hay que tenerlo súper clarito, ¿no? Primero, prioridad es alumbrar a los de la casa. Y después que se ha alumbrado a los de la casa, entonces se puede pretender, y más que pretender, como si fuera eso, nos vamos a dar cuenta que solitos comenzamos a alumbrar a los de afuera. ¿Vale? Entonces siempre, prioridad alumbrar a los de casa. Siempre.
Siempre, siempre, siempre. Especialmente si somos papás, mamás, la persona que toma las decisiones, digamos, en la casa. Siempre nosotros somos ser los que alumbran en la casa, no puertas de afuera, ¿sí? Después, lo que va a hacer, digamos, incluso como consecuencia de esto, es lo otro, ¿sí? Entonces, siempre, 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 una vez más, no debemos procurar tanto que los demás, que los hombres, que las naciones nos vean que somos luz, o procurar hacer muchas cosas, sino primero la prioridad. La primera prioridad, valga la redundancia, ¿no? Lo prioritario es ser luz en la casa. Ser luz en la casa. Lo cual, a propósito de la cita, pues nos da, bueno, no de la cita, de esta celebración, porque está en la cita, de la celebración de Hanukkah, nos da mucho para pensar. Seguramente tendremos alguna representación de esto, de una luz, alguna cosa, y tengamos en cuenta que así como cuando en nuestra casa, de la nada, y especialmente ahora llama mucho más la atención, ¿no? Porque ahora ya no se alumbra con velas, ¿no? Ahora se alumbra con focos, y llama mucho la atención cuando alguien en la casa prende una vela. ¿Por qué prendiste? Entonces, si es que de pronto estamos en ocasión de eso y prender una luminaria de este tipo, pues, y si de pronto tenemos en casa personas que de pronto no comparten todavía, pues es una buena oportunidad también para predicarles por ese lado, ¿no? Y no decir, es que la fiesta, no, decir, el Señor es la luz, ¿vale? El Señor es la luz, que el protagonista sea Él, porque de eso va todo. El protagonista de esta celebración es Él, ¿vale? Entonces, eso con el tema de la luz, digamos que quería también desmenuzarle un poquito más a los versículos hasta donde podemos verlo por esta ocasión, ¿sí? Entonces, una vez más, una luz alumbra primero en la casa y después va alumbrando para allá, y eso significa un montón o implica muchas cosas, ¿no? Vale, Carmita. Al respecto de lo que acabamos de decir, podemos ver Gálatas 6:10, donde justamente hace de alguna manera esta misma invitación, ¿no? Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la emuná, ¿sí? Entonces, sí, está bien a todos, pero mayormente adentro, ¿no? Que si adentro está sano, entonces hacia afuera también va a salir verdadero bien. Sí, Familia de la emuná. Vale. Amén. Amén. Vale. Entonces, con eso podemos un ratito saltarnos e ir a Juan 10. Leer a Juan 10. ¿Sí? Ir a Juan 10, y vale la pena leer todo el capítulo 10 para entrar un poquito de contexto y no solo el tema de que habla de esta celebración. Entonces, mientras llegamos a Juan 10, lo que siempre debemos estar en cuenta tener en cuenta cuando leamos los evangelios es ese momento de caos teológico, de caos doctrinal, en el que cada grupo, los fariseos por su lado, los saduceos por el suyo, los esenios por el suyo y los celotas por otro y demás, cada cual decía tener la razón. Entonces, cuando el Señor abría su boca, había inconformidad, había sorpresa, porque como así que no se afilia a ninguno, resulta que nos dice que estamos mal, ¿no? Que es nuevo, alguna cosa así, ¿no? Entonces, cada vez que el Señor habla y les refuta algo a estas personas, debemos estar conscientes de que en ese momento era un momento de caos, como si ahorita, imagínense que tocase hablar en frente de los representantes de todas las denominaciones, nomás por decirlo cristianas. Entonces, decirles, a ver, aquí tal cosa, y se armaría una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces, más o menos eso le tocó al Señor. ¿Ok? Entonces, miren, Juan comienza diciendo así, ¿no? Juan 10. Dice así: amén, amén les digo, ¿vale? Amén, amén les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Para nosotros está clarito. Está bastante claro que lo que les decía es que los que son del pueblo escuchan solamente la voz del buen pastor. Y que una de las características es que el buen pastor habla dentro de los límites del redil. Y los límites del redil, lo que son aquí, lo que dicen, ¿no? el que salta, ¿no? El que salta y todo lo demás, que se salta la barrera, el redil, todo lo demás, es el que se salta los límites de la Torah. Es así de simple. ¿Sí? Y el Señor entra por la puerta y enseña o habita, digamos, o se relaciona con sus ovejas dentro de los límites de la Torah. El que quiere sacar a ovejas de eso se va a tener que saltar la Torah, se va a tener que saltar el evangelio incluso para obtener ovejas del redil. Vale, entonces punto 1, el Señor es un buen pastor, es del buen pastor porque enseña y su actuar está enmarcado dentro de lo que él mismo dijo, dentro de la Torah, de la palabra que él mismo dio, de los límites de la Torah. Vale, dice el 7. Volvió pues Yehoshua a decirles, amén, amén les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su existencia da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es del pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como Abba me conoce y yo conozco a Abba y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama Abba, porque yo pongo mi existencia para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta ordenanza recibí de Abba. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le escuchan? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos de los ciegos? ¿Ok? Entonces miren ustedes, lo que en pocas palabras de aquí que podríamos hablar bastante, pero en ocasión de esta celebración, este es el antecedente inmediato para lo que viene de Hanukkah. Ponen aquí la fiesta de la dedicación. ¿Sí? Lo que Jesús les venía diciendo es, aquí hay gente que es mía y hay gente que no es mía. Los que escuchan mi voz son de los míos. Los que no escuchan mi voz no son de los míos. Así de simple. Y yo soy el buen pastor de ellos. Y, ¿sí? En eso se puede resumir bastante a grosso modo. ¿Sí? Y el 22 dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, la fiesta de la dedicación. ¿Sí? De la dedicación, que ya sabemos que si podemos revisar algunos materiales, pues vamos a ver que es la fiesta de la enseñanza, de la práctica, digamos, de la dedicación, como ponen aquí, no tanto de la inauguración, sino ¿cómo se diría? De la práctica, ¿no? De la enseñanza, por así decirlo. Era invierno. Y Yehoshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era la puertita, o digamos, la entrada al templo como tal, ¿sí? Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo, no es cierto?, nos colgarás la existencia. ¿Hasta cuándo nos colgarás la garganta? Si tú eres Mashiach, dínoslo ya, dínoslo abiertamente. Y Josué le respondió, os les he dicho, y no exhiben fidelidad. Las obras que yo hago en nombre de mi Abba, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no exhiben fidelidad, porque no son de mis ovejas, como ya les dije.
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Abba que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de Abba. Yo y Abba, ¿qué dice? Uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrear. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de Abba, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, Elohim atem, Elohim son ustedes. Si llamó Elohim a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, ven Elohim soy. Si no hago las obras de Abba, no exhiban fidelidad en mí. Pero si las hago, aunque no exhiban fidelidad en mí, exhiban fidelidad por las obras para que conozcáis y exhiban fidelidad de que el Padre, de que Abba está en mí y yo en Abba. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos, ¿vale? Y se fue después del Jordán. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando aquí? En esta celebración, primero que llama mucho la atención que esta es, creo que la única vez que se hace referencia a esta celebración de Hanukkah en todo el Evangelio. Segundo, que llama la atención que siendo el Evangelio de Juan uno de los libros últimos en escribirse en el Nuevo, como libros del Nuevo Testamento, se mencione, siendo que para la época que se escribió este libro ya no estaba en pie el templo. ¿Sí? Llama mucho, mucho la atención eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Y si alguna enseñanza podemos sacar de esto, no es lo que por lo general suele decir. Es decir, Jesús celebró Hanukkah. No necesariamente. Jesús estaba en el templo en Hanukkah, es diferente, ¿vale? Que seguramente estuvo participando de alguna cosa, puede ser, como también puede ser que no. Lo que sí sabemos es que Yehoshua pone el énfasis en donde debe poner como siempre, ¿vale? Y es en distinguir las cosas. Lo primero que distingue, ¿qué es? Las que son ovejas escuchan mi voz. Las que no son mis ovejas no escuchan mi voz. Y ahí le dice, como ustedes. Entonces, miren ustedes. Lo que ahí le estaba diciendo a Yehoshua es durísimo. En pleno templo, a los judíos, que más judíos no se puede ser que en Hanukkah, en el templo, y le está diciendo, ustedes no son de mis ovejas. Porque si fueran de mis ovejas, ustedes escucharían mi voz. Y ahora precisamente nos permite hacer ese ejercicio para que no llamemos, porque esto es una cosa muy, muy delicada, que a veces hay que tomarlo con mucha, mucha madurez, con mucho, mucho tino, y es esto. No porque alguien ponga una menorá, no porque alguien diga que celebra Hanukkah o que guarda Shabbat, o que hace alguna cosa, ya es sinónimo de decirle hermano. Lo que determina no es que guarde o que haga A, B, C o cosas. Lo que determina que sea hermano es que sea oveja, lo cual aquí vemos es que escuche la voz del Señor. Que escuche la voz del Señor, y una de las cosas de que escuche la voz del Señor es que el Señor va a hablar dentro de los límites de la Torá, no va a hablar fuera de la Torá y el Evangelio, también. ¿De acuerdo? Entonces, en esta celebración nos permite, como les decía también el Shabbat, les decía que esta cita permite, esta fiesta, no sé, esta fiesta permite distinguir mucho e identificar a quienes realmente son ovejas y quienes no. Porque por lo general a propósito de esta celebración, se vale todo. Se vale todo. Y llaman al que es y al que no es, como Carmita nos decía, y en realidad así pasó, ¿no? El año pasado o hace algunos años, en varios municipios, la comunidad judía llamó a las autoridades y llaman a autoridades como se dice aquí vulgarmente, ¿no? A Raimundo y a todo el mundo, a que enciendan la menorá, a que enciendan. Entonces hacen todo lo demás y ya están, qué bonito, ¿no? Entonces nada que ver. Así también he visto a muchos, que digamos así, que enseñan o que son muy conocidos, que hablando de Hanukkah, y especialmente en algunos años en donde esta celebración coincide un poco más con el 25 de diciembre, llamaba mucho la atención, porque hablando de Hanukkah y de lo que siempre se suele hablar, que el
el famoso milagro de las tinajas y todo lo demás, pero con unos cuantos arbolitos atrás y un montón de cosas. Entonces, mientras hacen todo eso, o ahorita están diciendo Hanukkah Sameach, después están diciendo Feliz Navidad y después están diciendo Feliz Año Nuevo. Entonces, permite mucho, mucho, mucho distinguir. Y si algo podemos hacer énfasis a propósito de esta fiesta, es que el Señor nos dé sabiduría para distinguir, así como Él dijo, aquí hay quienes son de mis ovejas y quienes no. No importa, y por más que estén en el templo en plena celebración, eso no significa que sean ovejas. Ovejas son las que escuchan la voz del buen pastor. ¿Vale? Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje que el Señor Yehoshua, cuando estuvo aquí en tierra, dejó y digamos, se rescató, se recogió, se recogió aquí en Juan, es que Él y Abba son uno, que es también otra de las cosas más importantes, ¿no? ¿Sí? Carmita. ¿No? Ah, vale. ¿Sí? Que Yehoshua, Abba y Abba es uno. En otras palabras, es el mismo. ¿Sí? Yehoshua y Abba son uno, son el mismo. Lo cual a los judíos de la época les causó sorpresa y lo cual es otro parteaguas que permite distinguir un montón de gente. ¿Vale? Porque en donde sea que nosotros digamos Yehoshua, o si ustedes quieren, Jesús y el Padre, o si ustedes quieren, Yehoshua y Abba, son el mismo, o son uno, y alguien nos diga, a ver hermanito, que no, hay que poner atención, hay que poner atención, puede ser que haya alguna confusión, puede ser que haya alguna cosa, o puede ser que en realidad aquellas personas se opongan porque no son ovejas, ¿vale? Y esto es otra distinción, ¿sí? Esta es otra manera de distinguir, que nos llama mucho la atención ahora, que no nos dejemos mover, una vez más, no nos dejemos mover porque alguien puso el candelabro, porque alguien prendió unas luces, porque aprendió a decir Hanukkah, eso no es mayor cosa. Confiese que Yehoshua es Abba y estamos en onda, digamos así, ¿vale? No importa tanto que prenda las luces, que vaya con los regalos, que juegue el dreidel, no importa mucho eso. No importa que se aprenda 2 o 3 palabritas en hebreo, que digan Hanukkah, que digan alguna cosa. No es lo que importa. Lo que importa aquí es que escuche la voz del buen pastor y que confiese con su boca que Yehoshua es Hashem, que Yehoshua es Abba, porque eso es lo que nos dejó aquí. ¿Vale? Eso es lo más importante, si podemos dejarlo así, a propósito de esta celebración, es eso. Que bendito Dios, hemos sido tomados como ovejas de su redil, ¿vale? Y que estamos en capacidad de proclamar esto, que Yehoshua y Abba son uno. Yehoshua y Abba son uno, y eso no lo dijo sino en esta fiesta, en esta celebración, en donde se recuerda precisamente esa distinción entre luz y tinieblas, entre los que son del pueblo y los que no son del pueblo, ¿vale? Y creo que con eso podemos ir terminando. No sé si es que de pronto alguno de ustedes tiene alguna comentario o sugerencia, duda, pregunta. ¿Sí? Si no, podemos ir terminando así. Carmen, ahora sí. Sí, y yo siempre tengo una pregunta que no logro todavía entender la respuesta. Y está en Juan, aquí, donde dice, yo soy el buen pastor. Espérate, que se me perdió. Ya, sí, en donde dice... Juan 10:11. El 7. Volvió otra vez a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Aquí viene, ¿no? El 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Hasta allí no tengo problema. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí es donde no sé lo que significa y saldrá. O sea, yo tengo una cosa en mí, ¿no? Pero no tengo sustento.
Entrará y saldrá. Está fácil, ¿no? El que por mí entrare será salvo. Él es la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué querría decir? Lo que ahorita Jessy justo me estaba diciendo aquí en la oreja y no sabía qué Bueno, pueda decir. que se le oiga, que se le oiga. Diga, niña. No decía que lo que se refiere a entrar y salir, decía entrar, o sea, al Señor y salir de Egipto. No sé si me viene sonando. Suena bien, pero dice y hallará pastos. Ajá, porque está dentro del Señor. Él es el pastor, hijo. Ah, pues entonces entra la luz y sale de las tinieblas, podrían entender lo que dices tú. Bien, bien, o sea, viendo como esos dos horizontes. Gracias, Jessy. Que diga Janine. Otra idea. No, ya no. No. Pero sí. Creo que va por ahí, porque, digamos, siempre que entramos a un lugar, implícitamente está que salimos de otro. Sí. Me gustó. Bien. Gracias, Señor. Ujú. Sí, no. Bendito Dios. Amén. Vale, entonces creo que podemos así ir terminando, ¿cierto?